¿Alguna duda, algún comentario, algo que quisiéramos ver nuevamente, algo que queramos repasar? ¿No? De verdad, ¿no? Bueno. Creo que no, Lick, porque hoy están en modo como de modo examen Sí. macro, creo yo. Sí. A mí no me gustaba cuando me cambiaban un examen. Sí, Lick, creo. Bueno, pero todo va a salir bien. Más tiempo Bueno, para que estudian. sí, también, eso es lo bueno. Sí, pero bueno. Todavía estaba tomando un poquito de agua. Bueno, vamos a comenzar entonces con las gráficas X y R. Quiero recordarles que vamos a ir tomando nota de las fórmulas que vamos a ir viendo, porque aunque esta clase se está grabando, para no estar regresando mucho con las diapositivas anteriores, ¿verdad? Porque puede ser que eso maree un poquito, y para que solo pues nos concentremos en llevar la secuencia de lo que estamos haciendo, mejor ir tomando nota de las gráficas y de los títulos que vamos a ir haciendo. La gráfica dice gráficas X y R, pero la X tiene 2 rayitas y la R solo tiene una rayita. Hay una razón de eso. Eso se lee media de las medias, la X con doble barra, y la R es R promedio. Hay una razón que vamos a verla al ratito. Y esto dice que se va a suceder o se va a hacer cuando no se conoce o es difícil de calcular la desviación estándar. Vamos a ver a las gráficas X y R en un mismo ejemplo. Es decir, que a partir de la misma información vamos a obtener las dos gráficas. Y les quiero mostrar de una vez. Las gráficas que vamos a trabajar son básicamente las mismas. Vamos a establecer un límite superior, que en este caso está en verde. Vamos a establecer un límite superior, que aquí está en azul. Un límite central, que aquí está en rojo. Y vamos a graficar las observaciones que hicimos, que aquí están en morado. Vamos a hacerlo para la gráfica R, o gráfica rango, que está en el título. Y lo vamos a hacer también para la gráfica X. Bueno, entonces, como primer punto, vamos a iniciar con las fórmulas de la gráfica R. Vamos a empezar este análisis o este ejercicio con la gráfica R promedio. Entonces dice, para cuando no se conoce la desviación estándar, los límites de control de calidad se calculan con las siguientes fórmulas, ¿verdad? Entonces dice, límite superior de control, LSC, es igual a media de las medias más A sub 2 por R promedio. Y luego, límite inferior de control, LIC, es igual a media de las medias menos A sub 2 por R promedio. Es una fórmula bastante similar a la que vimos en nuestros ejercicios de la semana pasada, pero sí varía un poquito. Varía por ejemplo, en el que aquí no tenemos desviación estándar, ¿se recuerdan? Luego tenemos media de las medias. El nombre técnico de esta X doble barra es media de las medias. Y luego este asterisco que está aquí, creo que está de más, porque pues nosotros podríamos interpretar perfectamente que A sub 2 está multiplicando a R promedio. Estas son cositas que le estoy diciendo no porque sean muy importantes, sino que simplemente ayudan a usted a manejar la información, que pues tiende a parecerse un poquito, ¿verdad? Bueno, siguiente información, siguientes fórmulas, siguiente grupo de fórmulas. Aquí están en las notas. Límites de control de calidad por variable para rango. Dice D sub 4 por el valor de R promedio. Y el para el límite inferior tenemos D sub 3 por R promedio. Ojo que aquí no estamos utilizando ni límite, ni el signo más, ni el signo menos. En ambas se está multiplicando. Ese también es un detallito. Y no se preocupe porque ahorita lo vamos a ver en acción. Ahorita lo vamos a poner todo en práctica. Así es que ahorita solo concéntrese en ir tomando nota de las obras. Por otro lado, tenemos una tablita. Dice, tabla de factores para determinar a partir de R
los 3 límites de control de las gráficas X y R. Esto está en la página 331. Si usted tiene su libro a la mano, puede ver que este es solamente un recorte, porque la tabla llega hasta un número de observaciones en el subgrupo N hasta 20. Aquí en pantalla solo está hasta 11, pero en su libro está hasta 20. ¿Verdad? Vale, entonces hasta aquí, compañeras y compañeros, llega la información, o más bien las fórmulas que nosotros necesitamos para poderle entrar a las gráficas X y R. ¿Verdad? Entonces ahora lo que vamos a hacer es un ejemplo para que para que podamos ver en acción esto y podamos ver de qué se trata. Necesito la ayuda de Emily Toc. ¿Se encuentra con nosotros? Sí, licenciado. Emily, ¿nos puede por favor leer lo que está en pantalla? Muy bien. Ejemplo 13.4, página 331. Se requiere trazar una gráfica X y una gráfica R para un proceso. La ilustración 13.8 muestra las mediciones para las 25 muestras. Las últimas dos columnas muestran el promedio de la muestra X y el rango R. Nota: como el libro no indica qué producto, vamos a suponer que es media en onza de un refresco de cola. Muchas gracias. Muy bien. Esta nota aquí es porque, bueno, el ejemplo del libro se queda un poquito como escueto en cuanto a la información que nos da, pero para entrar un poquito en sintonía, esto está o vamos a imaginar que esto está medido en onzas. Ahora, démosle un poquito de contexto a lo que estamos haciendo, a lo que estamos hablando. Imaginemos que nosotros somos los directores o somos los dueños de un negocio, de un producto que se envasa o que se distribuye en onzas, ¿verdad? Y nosotros en nuestra etiqueta indicamos la cantidad de onzas que efectivamente estamos vendiendo. Entonces, imaginemos que uno de nuestros principales clientes, Walmart, nos dice, mira, fíjate que recientemente he recibido varias quejas de que tu producto pesa menos de lo que dice en la etiqueta. Entonces eso me está generando a mí muchos reclamos, muchas devoluciones, mucho de todo. Entonces voy a cancelar el contrato que tengo con tu empresa y adiós. Eso digamos que sería una consecuencia grave, pero una consecuencia suave si la comparamos a que también podría generar a una demanda, ¿verdad? Porque una empresa o un cliente nos podría también demandar por estar ofreciendo un producto que en la etiqueta dice un peso y al momento de destaparlo, de abrirlo y usarlo, no, nada que ver. Entonces, este ejemplo que vamos a ver ahorita, este tema de gráficas X y R nos ayuda precisamente a eso, a no asumir que nuestro producto está dentro de las medidas o dentro de los estándares, dentro de nuestros parámetros, por lo cual nosotros lo distribuimos, ¿verdad? Y pues, por supuesto, esto aplica no solo en onzas, no solo en pesos, también aplica para volumen, para todas las medidas en que se podría distribuir un producto. ¿Y qué producto? Imagínense usted cuántos cientos, miles, millones de productos que se distribuyen en onzas, ¿verdad? Entonces, esa es un contexto bastante claro, pienso yo, de qué tan importante y qué tan serio es este tema para muchas situaciones de la vida real. Bien, entonces tenemos aquí, bueno, una vez leído el ejemplo, vamos a comenzar con la fórmula. ¿Verdad? Entonces, esta X con dos rayitas se le llama media de las medias. Y luego este es igual a la sumatoria de X promedio entre N. Luego dice aquí que R es la diferencia entre la medición más alta y la más baja en la muestra.
entre el número de muestras. Entonces vamos a tener ahora una tablita. Y ojo, esta tablita también nos la proporciona a nosotros el ejercicio, en este caso en el libro. Y vamos a ver, ¿cómo lo leemos? Nosotros vamos a tener 25 muestras, que es la columna 1. Quiero que por favor vaya siguiendo la secuencia de lo que estamos haciendo. En la columna 1 tenemos el número de muestras y son 25. Podemos asumir o imaginar que cada muestra la obtuvimos de una manera diaria. Es decir, que la muestra 1 la vimos el día 1, la muestra 2 en el día 2, la muestra 3 en el día 3, la 4, o puede ser también que hayamos obtenido una muestra cada hora, ¿verdad? La muestra 1 fue en la hora 1, la 2 en la hora 2 y así. O también pudo haber sido que estas muestras las obtuvimos en cada producción. Y si la producción era cada 8 horas, pues bueno, las primeras 8 horas se obtuvo la muestra 1, las siguientes 8 horas la 2 y así. No importa tanto la frecuencia con que se hizo, pero el dato aquí es que se obtuvieron 25 muestras. Ahora, muy importante es que cada muestra contenía 5 unidades, ¿verdad? Imaginémonos algo que se venda en onzas. ¿Qué puede ser? Café. Pero café, ya mucho café. Ya hemos usado mucho café. No sé, tal vez alguna especie, creo yo, canela, leche, bueno, algo que se venda en onzas. La botella 1 pesaba 10.60, la 2 10.40, la 3 10.30, la 4 9.90 y la 5 10.20. Según mi procedimiento, mi primera actividad, mi primer paso es que yo debo de sacar el promedio de cada una de las observaciones realizadas. ¿Cómo hago eso? Bastante simple. Sumo las 5 observaciones que tuve aquí, estos 5 datos, y los divido dentro de 5. ¿Por qué dentro de 5? Porque son 5 los datos que yo estoy obteniendo. Si hubieran sido 6, los divido dentro de 6. Si hubieran sido 12, los divido dentro de 12 y así. ¿Verdad? Me voy entonces sumando cada uno de estos renglones y saco un promedio. ¿Verdad? Tengo todos los promedios para esta columna de aquí. Ahora me voy a la siguiente columna, la última, la que dice rango R. ¿Cómo obtengo ese dato? ¿Cómo obtengo esos valores? Dice en esta llamada de atención con fondo rosado o naranja. Dice, se calcula del valor mayor restar el valor menor. Ejemplo, 1060, que es la posición 1, menos 990, que es la posición 4. 1060 menos 990 me da 0.70. Y así me voy con cada uno de los renglones hasta tener completada mi tablita. Quiero mostrarle ahora que la semana pasada tenemos un Excel que nos facilita a nosotros esta información, ¿verdad? Entonces, quiero ver, aquí está. Este Excel se los voy a mandar, si no es hoy, es mañana. Esto con el objetivo de que usted pueda ver de dónde sale cada uno de estos números, ¿verdad? Esto le va a servir a usted para varias cosas. La primera es para verificar, como le decía, de dónde sale cada una de las cantidades y también para su estudio individual, ¿verdad? Entonces aquí usted puede ver que acabamos de calcular la columna G y la columna H, las que estoy marcando en este momento. La columna X es el promedio. Y la columna rango es la operación que acabamos de hacer cuando dividíamos el mayor menos el menor, ¿verdad? Siempre va a ser así con el objetivo de obtener datos positivos, el mayor menos el menor. Y mucho ojo porque ambas columnas están totalizándose, ¿verdad? 255,19 para la columna X y 1490 para la columna de rango, ¿verdad? Voy a regresar entonces a la presentación para poder continuar con ella. No sin antes preguntar si hasta este punto tenemos alguna duda, alguna observación, algún comentario, algo que no haya quedado claro de cómo estamos. Isis.
Continuamos entonces. Va, ahora sí. Ya con esos datos que tenemos, y mucho ojo porque esos son los datos que, estos totalitos que están aquí, son los que nos van a servir ahorita en adelante. Lo primero que vamos a hacer es calcular la media de las medias. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a dividir la sumatoria de los promedios entre el valor de n. Entonces, ¿cuál es la sumatoria de los promedios? Esto que está aquí sería 255,19 dividido n, 25. Este 25. ¿De dónde sale este 25? De el número de muestras, el número de observaciones que yo hice, ¿verdad? Y yo me puse en la línea y le pedí a mi analista, y le dije, mira, necesito que tomes una muestra de 25 observaciones y cada una va a contener 5 muestras. Cuando tengas esos datos me los envías a mi correo. Entonces, ese es el valor de n, 25, ¿verdad? Divido 255,19 dentro de 25 me da 10,21. Entonces, por eso es que se llama media de las medias, porque yo estoy obteniendo un promedio de los promedios, ¿verdad? Este 255 es la sumatoria de todos estos promedios, y si yo los divido dentro del número total de observaciones, me da la media de las medias. Por eso se llama media de las medias o promedio de los promedios. Por eso es que tiene dos barritas, porque es un promedio de promedios, ¿verdad? Porque aquí está ya eso. Bueno, este entonces es cómo obtenemos la media de las medias. Y ahora hacemos lo mismo con el siguiente dato, que es el de rango. 1490 entre 25. ¿De dónde sale ese 1490? Es la sumatoria de la columna de R o de rango. 1490 entre N, que es 25. Y nos da 0,60 onzas. Estos dos datos ya casi nos estamos acercando a nuestros límites superior e inferior, que fue lo que vimos en un inicio, que fue lo que hicimos. Seguimos entonces. Muy bien. Entonces ahora vamos a comenzar con los límites de control para X. Quiero decirle que en este punto es importante que usted tome nota y que identifique bien la información que estamos trabajando, porque vamos a obtener dos grupos de límites. Este es el primero. El primero va a ser para X. Por favor, así es que coloque con otro color o con un subrayado diferente, que este va a ser esta es la fórmula para obtener los límites superior e inferior para X. Entonces dice, para X necesitamos el valor de X promedio más A sub 2 por el valor de R. Y para el límite inferior es X menos el valor de A sub 2 por R. Entonces aquí es el momento de utilizar la tablita que vimos en un inicio, la tablita de los factores. Entonces, más o menos como cuando aprendimos a usar la gráfica de valor, la tabla de valores de Z hace un tiempito. Dice, quiero que coloque su vista en esta información que está aquí con fondo amarillo y dice, se busca en la tabla el valor que corresponde a M5. En la columna D, factor para LCS y LCI para gráfica X, A sub 2. Entonces, aquí vamos a utilizar A sub 2. Dice, corresponde a N5, A sub 2, 0,58. Entonces, el valor de A sub 2 es 0,58. Ahora bien, ¿por qué N5? Algo que a mí me gusta hacer y me lo considero un consejo digno de compartir con ustedes es que se pregunten siempre de dónde sale o siempre se pregunten por qué. En este caso, ¿por qué N5? Ah, bueno, hay una razón de por qué N5. Si nosotros nos regresamos a nuestra tablita, voy a regresar rápidamente. Fueron 5 las muestras que contenía cada una de las observaciones. Entonces, ese valor de 5 es el que nos va a nosotros a servir como indicativo de por qué es que vamos a tomar N5 para la tabla de factores. Aquí dice también, mire, en la
en la columna 1 de la tablita, dice número de observaciones en el subgrupo N. 5. Entonces, eso nos va a servir a nosotros para obtener el valor de A sub 2. Entonces, ahora, de una manera bastante sencilla, vamos a poder nosotros sustituir cada uno de estos datos en las fórmulas de límite de control de calidad por variables para X. Observe que aquí tenemos un sub X. Tenemos ambas fórmulas, superior e inferior, pero en ambas dice sub X, ¿verdad? Bueno, entonces, por favor, en este espacio tome nota de, perdón, verifique con su calculadora que estos resultados son los correctos y al mismo tiempo verifiquen sus notas que tienen claridad de dónde sale cada uno de estos números, por favor. Bueno, ¿estamos bien con los resultados? ¿Sí salieron esos resultados como están ahí? Sí, Lick. ¿Y hay alguna duda de dónde sale alguno de esos números? ¿Todo bien? Bueno, va. Entonces, como les decía, vamos a calcular dos grupos de límites, ¿verdad? Este fue el primero, este fue para X. Ahora vamos con R. Ojo aquí que ha cambiado el sub R. Veníamos con sub X, ahora es sub R. Igual, se busca, bueno, nuestro primer paso es hallar D sub 4 y D sub 3, por favor. Y dice, se busca en la tabla el valor que corresponde a N5. En la columna D, factor para la gráfica R, D sub 4 y D sub 3. Entonces es fácil. Clicamos en N5 y nos vamos a D sub 4, que es 211. Y para D sub 3 es 0. ¿Verdad? Tabla la vamos a tener en todo momento a nuestro alcance, es decir, no tenemos que preocuparnos por esa tablita porque eso ya va a estar dado. Y ya con estos datos ya podemos proceder a sustituir valores en nuestras fórmulas. Entonces recordemos, D sub 4 es 211 y D sub 3 es 0. No sé por qué se corrió aquí ese signo, creo que lo voy a borrar. Ahí está. Voy a borrar. Es que este va aquí, pero no. Lo voy a borrar, con el permiso de ustedes. Ahí está. Y ahora sí, vamos a completar nuestras fórmulas, por favor. Que esos resultados estén correctos y al mismo tiempo verificamos en nuestras notas que tenemos claridad de dónde sale cada uno de estos datos, por favor.
Bien. ¿Estamos bien entonces? ¿De dónde sale cada uno de esos datos? Este es nuestro segundo grupo de límites, superior e inferior. Para rango, para sub R. ¿Estamos bien? Sí comprendemos cómo obtuvimos estos datos de sub 4 y de sub 3. Gracias, Eduardo. Gracias, César. Bien. 7 y 0, 11. Gracias, Rita. Ok, muy bien. Ahora necesito que me levante su mano, por favor. Alguien que tenga su libro de manera digital. No le voy a hacer preguntas, solo necesito que me indique. Que lo pueda proyectar en la compu. Marjorie, ¿se tiene su libro en digital? ¿Sí, Lick? Sí. Ah, Estuardo, ¿usted tiene su libro en digital? Sí, licenciado, así es. Ok, ¿me puede hacer favor de compartirlo en su pantalla? Lick, solo que lo estaba viendo la tablet. Bueno, entonces no se puede compartir aquí. ¿Le ayuda a compartir, Lick? Usted, Marjorie, sí, por favor. Gracias, Marjorie. Bueno. Gracias, Marjorie. Vamos con Alfonso Aristides. ¿Se encuentra presente, Alfonso? ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Buenas noches. Nos va a ayudar usted a leer un pequeño párrafo en la página 329, por favor, Marjorie. Ahí va. Ahí. Donde dice control de procesos de mediciones de variables gráficas X y R. Un poquito más grande, por favor. Un poquito más. Quizás se puede. Ahí, por favor, compañero. Léanos ese primer párrafo. Y todos, por favor, podamos poner atención a lo que dice ahí. Perdón. Las gráficas X y R de rango se utilizan con frecuencia en el control estadístico de procesos. En el muestreo por atributos se determina si algo es bueno o malo, si queda o no. Se trata de una situación de continuar o no. Sin embargo, en la medición de variables se mide el peso, volumen, número de pulgadas o cualquier otra variable real, y se elaboran gráficas de control para determinar el grado de aceptación o rechazo del proceso con base en esas mediciones. Por ejemplo, en el muestreo por atributos puede decidirse si se rechaza algo que pesa más de 100 libras y se acepta algo que pesa menos de 10 libras. En el muestreo por variables se mide una muestra y se registran pesos de 9.8 libras o 10.2 libras. Con estos valores se crean o modifican las gráficas de control para saber si se encuentran dentro de los límites aceptables. Hay 4 aspectos principales que es necesario tomar en cuenta al crear una gráfica de control: tamaño de las muestras, número de muestras, frecuencia de las muestras y límites de control. Muchas gracias, compañero. Vamos ahora con Cristian Arriaga con tamaño de las muestras, por favor. Cristian Arriaga. Bien, vamos con la compañera Dayeri Kim. ¿Encuentra presente la compañera Dayeri Kim? Hola, Lick, perdón, ¿se me escucha bien? Se le escucha perfectamente. Ok, perfecto. ¿Sí logra ver la pantalla? Sí, leería Ok. tamaño de las muestras. Sí, por favor. Párrafo de tamaño de las muestras.
Para las aplicaciones industriales en controles de procesos que impliquen medición de variables, es preferible que las muestras sean pequeñas por dos razones principales. En primer lugar, es necesario tomar la muestra de un periodo razonable. De lo contrario, es probable que el proceso cambie mientras se toman las muestras. Y en segundo, mientras la más grande sea la muestra, cuesta más tomarla. Al parecer, el tamaño de las muestras preferido es de 4 o 5 unidades. Las medias de las muestras de este tamaño tienden a una distribución normal aproximada, sin importar la distribución de la población principal. Las muestras mayores de 5 dan límites de control más estrechos y por tanto mayor sensibilidad. De hecho, para detectar las variaciones más finas de un proceso, quizás sea necesario utilizar muestras más extensas. Sin embargo, cuando el tamaño de las muestras excede 15 unidades más o menos, será mejor usar gráficas media, ¿verdad? Con desviación estándar en lugar de gráficas X con el rango, como en el ejemplo 13.3. Muchas gracias, compañera. Ahora, Marjorie, vamos a bajar un poquitito hacia donde está, un poquito más. Ahí, ¿cómo trazar gráficas X y R? Dice, si se conoce la desviación estándar de la distribución del proceso, la gráfica la gráfica X puede definirse como sigue. Bajamos un poquito más. Siguiente página. Un poquito más. Solo vamos a ir, exactamente. Muy bien. Gracias. Cristian Arreaga ya se encuentra con nosotros. Buenas noches, Eric, sí. Gracias. Disculpe. ¿Puede usted leer lo que está en pantalla? Sí, claro, desde la Sí, fórmula. desde donde dice una gráfica X promedio. ¿No es más que? Ok, con gusto, Eric. Dice, una gráfica X promedio no es más que un diagrama de las medias de las muestras tomadas de un proceso. X media es el promedio de las medias. En la práctica no se conoce la desviación estándar de un proceso. Por esta razón se emplea un método basado en una medida sustituta llamada el rango. Dicho enfoque se describe a continuación. Una gráfica R es un diagrama del rango dentro de cada muestra. Este rango es la diferencia entre los números más altos y más bajos en esa muestra. Los valores R proporcionan una medida de la variación que se calcula con facilidad y se utiliza como una desviación estándar. Una gráfica R promedio es el promedio del rango de cada muestra, definidos de manera más específica. Estos son... Bien, ahí nos quedamos entonces porque esas son las fórmulas que acabamos de ver. Muchas gracias a todos los que nos apoyaron con la lectura y muchas gracias, licenciada Marjorie, por su apoyo con la presentación del libro. La idea de que nosotros hayamos podido leer esta teoría es porque nos explica a nosotros un poco desde un punto de vista, de una manera teórica más bien, lo que acabamos de hacer con números. Es decir, que en resumidas cuentas, cuando nosotros no tenemos la desviación estándar, o no nos es posible calcular una desviación estándar, vamos a calcular los valores de R. Y para eso tenemos que tomar en cuenta que vamos a utilizar esta tabla de factores que está aquí, ¿verdad? Entonces van a ser dos grupos de límites de control y eso nos va a dar a nosotros, por lo tanto, dos gráficas. La gráfica X y la gráfica R, ¿verdad? Entonces, estas gráficas son o se elaboran con la misma temática o con la misma metodología que aprendimos a hacer para las gráficas C y P, donde establecemos los límites, ¿verdad? Y como fin último, tener un análisis desde un punto de vista gráfico de si nuestro proceso se encuentra dentro de los límites aceptables de variación que nosotros manejamos. Ahora vamos a finalizar este tema con la gráfica X, pero esta vez calculando la desviación estándar. Entonces, el tema hoy lo iniciamos con la gráfica X, efectivamente, pero
cuando no podíamos calcular la desviación estándar. Ahora vamos a ver nuevamente la gráfica X, pero esta vez sí calculando la desviación estándar. O sea, hacer la gran diferencia, pero no implica mayor complicación realmente. Entonces, vamos a comenzar con las dos fórmulas que vamos a utilizar, la de los límites superior e inferior, y esas son las mismas que hemos venido trabajando, teniendo cuidado que cuando estemos trabajando el límite superior, vamos a tener signo más, y cuando estemos buscando el límite inferior, vamos a usar el signo menos. Como puede usted darse cuenta, aquí tenemos el valor de z, que está multiplicando al valor de la desviación estándar de x. Entonces, para ello vamos a utilizar el ejemplo 4 de las cajas de avenas, que le voy a pedir favor a Luis David del Cid Morales, que nos lea la diapositiva que está en pantalla. Los pesos de las cajas de hojuelas de avena incluidas dentro de un lote de producción grandes se muestrean cada hora. Los administradores quieren establecer límites de control que incluyan el 99.73% de las medias muestrales. Se seleccionan y pesan en onzas de manera aleatoria 5 cajas cada hora. A continuación se presentan los datos de las 9 cajas seleccionadas en cada muestra. La desviación estándar es de 3. Gracias. Estoy corrigiendo estos datos aquí que no eran 9, eran 5. Muy bien. Gracias, compañero Luis David. Entonces vamos a utilizar este ejemplo para poder explicar desde un punto de vista práctico el tema de la gráfica X con desviación estándar. Entonces nuestro primer punto va a ser la obtención de la media de las medias, y esto pues ya no es necesario que lo volvamos a anotar, pues es la misma fórmula que vimos en el ejemplo anterior. Entonces el ejercicio inicia con una tabla. En esta tabla nosotros nos van a dar las muestras que nosotros obtuvimos. Estas son 20, y cada muestra, dice aquí, tiene 5 cajas de cereales. Entonces la primera caja en la observación 1 pesó 16.10. La segunda caja pesó 16.30. La tercera caja pesó 16. La cuarta caja pesó 16.20. Y la quinta caja pesó 16.10. Nuestro primer paso, entonces, luego de haber analizado esta tablita, es calcular la media. ¿Cómo vamos a calcular la media? Pues es un promedio. Se calcula la media de los elementos medidos, que sería suma de estos 5 datos entre sí. Y ahí nos vamos de manera sucesiva con cada uno de estos datos que tenemos aquí. Bien, mucho ojo entonces, porque de una vez estamos sacando el total. Obtuvimos cada una de las medias de cada renglón de manera sucesiva, y de una vez obtenemos el total. Bien. Vamos entonces por ahora. Bueno. De una vez nos indica el procedimiento que podemos proceder a calcular la media de las medias. ¿Cómo obtenemos eso? 321,36 entre 20. ¿Qué es ese 321? Es el total. Voy a regresar a la diapositiva anterior. 321,36 es el total de la suma de la columna de las medias. Si ese valor yo lo divido entre de 20, que es mi valor de muestras, obtengo 16.7 onzas. No sé si eso de peso es redundante, pero bueno. Dice 16.7 onzas. Esa sería la media de las medias. Muy bien. Bueno, regresamos a nuestra tablita y ahora nos vamos a calcular la siguiente columna. Esta sería la de a la media de las medias. No, perdón. A la media se le resta la media de las medias y se eleva al cuadrado. Bueno. Por eso fue que primero calculamos la media de las medias, porque ese valor nos va a servir a nosotros en esta columna para obtener los datos que tenemos aquí. Entonces, si yo divido, aquí tengo en las notas la media de las medias que dice 16.07. Si yo divido,
1607 menos 1614, ¿cuánto da? Mm, 0.7. 0.7 o 0.7? 7. Sí, va. 0.07. Pero ahí se pone negativo, licenciado, ¿no? Ah, No, sí, después se le va cuadrado, ¿verdad? se le va al cuadrado. Ajá. Lick, pero dice a la media se le resta la media de las medias. O sea, a 614 le resto, Ajá, sí, ¿verdad? correcto, lo tengo al Gracias. revés. 1614 menos 1607. ¿Cuánto da eso? .07, Lick. Sí, sí, que fue lo que el compañero nos dijo. Ok, muy bien. Y luego eso elevado al cuadrado, ¿cuánto da? ¿Te da muchis? 0.0049. Ahora, quiero mostrarles una cosa rápidamente en el Excel, para que no haya duda aquí de algo, porque fue algo que descubrimos en la sección anterior. Bueno, estamos aquí, ¿verdad? En la columna I, ¿verdad? Ya calculamos H, que es la media. Y ahora dice aquí 0.00. Sucede que estamos trabajando de una manera estándar donde estamos utilizando solo dos decimales. Por eso es que aquí se ve 0.0049. Ese 49 no se ve, pero porque estamos trabajando bajo la regla de usar solo dos decimales. ¿Ok? Entonces esa es la explicación de por qué aquí ven que se ve un 0.00, pero no es porque el resultado sea 0, es porque se están utilizando solo dos decimales. ¿Verdad? Entonces, bueno, hacemos esa operación en cada uno de estos renglones y así como hicimos con la columna anterior de las medias, vamos a actualizar esta columna también, que es 10.62. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta este punto? Estamos seguros que no hay ninguna duda de cómo obtuvimos este 321,36 y este 10.62. De aquí abajo. ¿Has tocayo, Juan? Bien. Bueno, entonces ahora, con estos datos, nosotros ya podemos proceder a calcular la desviación estándar. Y estas son las fórmulas para calcular la desviación estándar, pero hay una variación aquí. Dice, cálculo de la desviación estándar. Desviación estándar de la población. Yo voy a tomar el valor de la sumatoria de x menos x promedio elevado al cuadrado entre n, y a todo eso le voy a sacar raíz cuadrada. Y luego dice, si se trabaja con menos de 30 elementos de cada muestra, se trabaja con n-1 de esta manera. Sumatoria de x menos x promedio elevado al cuadrado entre n-1. Ahora bien, para el presente ejercicio yo voy a utilizar la fórmula que está en la parte inferior, en la de abajo, porque mi valor de n es de 20. Entonces, perdón, mi valor de n es de 5. Ojo con eso. Ojo con eso, que justo me acabo de equivocar en lo que no me debo de equivocar. Mi valor de 5 es el valor de las muestras que contiene cada observación. Las observaciones son 20, pero el número de muestras de cada observación es de 5. Por lo tanto, por ser un valor menor 30, voy a restarle 1. Entonces, 10.62 dividido 5 menos 1, por la razón que acabo de indicar, y raíz cuadrada de todo eso me tiene que dar 1.63.
Entonces, nuevamente, operemos hagamos este cálculo en 20 segundos. Y ya con eso estaríamos en la capacidad de calcular nuestros límites. ¿Alguna duda, por favor? ¿Algún comentario de cómo obtuvimos estos datos? ¿De dónde sale ese 10.62? ¿O por qué estoy restándole 1 a ese 5? Lick, siempre es regla que siempre si se pasa de 30 hay que restarle 1. Si es menor a 30. La regla es si es menor a 30. Aquí mire, si se trabaja con menos de 30, se trabaja con n-1. Ok, gracias, Lick. A la orden, compañera. Ahora, con los datos que ya tenemos, ya podemos calcular el límite superior y el límite inferior. Solo una observación aquí, probablemente usted ya se dio cuenta, pero aquí hay un 3. Ese 3 estaba en la descripción del ejercicio. Vamos a ver. Dice, no, 99.73% de las medias muestrales, ¿verdad? Entonces, ese valor equivale a 3. Aquí, valor de confianza. Ok, entonces, por favor, estos datos ya podemos entonces sustituir valores en nuestra fórmula de límite superior e inferior, teniendo cuidado únicamente del signo más y menos, y ya nos debería entonces dar nuestros límites superior e inferior. Por favor, verifiquemos estos datos y nuevamente chequemos nuestras notas para estar seguros que sabemos de dónde sale cada número. Lick, por ahí Mary Zambrano escribió que quiere que usted regrese a la diapositiva anterior, pero no sé cuál es la diapositiva. Eri, si puede abrir su micrófono e indicarme cuál es la diapositiva que quiere ver nuevamente, disculpe. Es la que acaba de ponerle, ya le tomé captura, gracias. Recuerde que estamos grabando, entonces se tome la molestia de tomar captura. Estoy grabando. Bien, sí. Bueno, ya tenemos entonces estos datos correctos. ¿Alguna duda de dónde sale cada uno de estos números? ¿Algún comentario? Creo que está fácil, ¿verdad? Entonces de tarea les va a quedar hacer las gráficas para el jueves, por favor.
al mismo tiempo que van a hacer las gráficas, por favor, hagamos un análisis de qué nos está diciendo esta gráfica, ¿verdad? Así les tiene que quedar más o menos así. Este tema no llega hasta aquí, lo vamos a continuar trabajando el jueves, pero la idea pues es que ustedes ya empiecen a hacerlo de manera individual para que empecemos a generar dudas y tener alguna perspectiva personal de qué es este tema, ¿verdad? ¿Qué les puedo decir como manera de conclusión? Aquí pues creo que la complejidad operativa no es tan alta, es decir, veo que pues es cuestión de solamente sumergirse en cuáles son las fórmulas que tenemos que utilizar. Tenemos que tener claro cómo se opera esta última columna, por ejemplo, ¿verdad? Que tengo que restar. Y una observación que hizo el compañero donde yo me equivoqué, ¿verdad? Que decía, no, es que se está restando, lo está restando al revés. Esa observación, muy buena, porque ese es un detalle importante. Otro detalle importante fue donde yo les dije que porque había que usar n-1. Tener cuidado con qué n. Yo les dije, no, es que es 20. No, es 5. Es este 5 de aquí. Ese es un detalle importante también, por favor, que tienen que tomar en cuenta. ¿Qué otro detalle? Este tema de X, de la gráfica X y R, lo vimos en el mismo ejemplo. No necesariamente tiene que ser así. Es decir, aquí utilizamos el mismo ejemplo para hacer la gráfica X, perdón, la gráfica R y la gráfica X. No necesariamente es así. Puede ser que en alguna evaluación, en algún ejercicio que hagamos, solamente nos pidan una de las dos. Entonces, también eso hay que tenerlo claro, ¿verdad? No porque lo hayamos aprendido de una forma, tiene que ser siempre así, ¿verdad? Puede ser que solo nos pidan una. Así es que, si no hay más dudas, más comentarios, podemos finalizar la clase aquí, pero lo vamos a seguir trabajando. Pues, hay faltan algunas cositas que ver de este tema. Sí, de todas maneras, te dejo el micrófono abierto o la pantalla abierta por si alguien quiere opinar o expresar alguna duda.